Bienvenidos a Ágora de Azuero. El tema para esta ocasión lo hemos denominado humanismo encutarrado. ¿Y qué vamos a entender por eso del humanismo encutarrado en esta parte del país? Importante es reflexionar sobre lo que ha acontecido en la península de Azuero, cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre de esta parte del país. Todos sabemos que el humanismo tiene como expositores distinguidos y que surge básicamente en Italia. Allá hay personajes del siglo XIV y siglo XV. Uno recuerda a Dante Alighieri, por ejemplo, o pensadores europeos como Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Boccaccio, Tomás Moro y otros. Es todo en el humanismo de la cultura occidental y concretamente europea. Pero ¿qué ha pasado en esta parte del país? ¿Qué ha pasado en esta península de Azuero? ¿Qué ha sucedido con el pensamiento de ese hombre y cómo nosotros podríamos llamarle? Yo he querido utilizar el término de encutarrao para hacer referencia al hombre que habita la península y que ha producido, aquel hombre que produce ideas, algunas de ellas no necesariamente sistemáticas ni plasmadas en gruesos libros y varios tomos, pero sí hay un pensamiento importante, ese humanismo encutarrao, que es el humanismo del campesino. He querido colocar aquí en la parte de atrás tres libros, tres trabajos importantes, como es El Orejano del doctor Porras, la novela Alma de Azuero, de José del C. Carmelo Saavedra, eh, primero del siglo XIX, el otro de los años 60 del siglo XX, y comenzando el siglo XXI, la novela de Leonidas Saavedra Espino, Espino Mensabe antes de Azuero, para mencionar tres textos que nos parece importante para comprender este asunto del humanismo. Y como siempre, una creación social, una creación de tipo intelectual, tiene un fundamento social. Y por eso, para entender ese humanismo encutarrado, que podríamos extenderlo, yo hablo de Azuero, pero podríamos entenderlo, extenderlo al resto de las provincias interioranas, que han tenido también sus autores, sus reflexiones sobre lo que ellos son a través del tiempo, y que algunas de esta gente han sido también estigmatizadas. Esto hay que dejarlo bien claro. Muchas veces los autores que proceden de las áreas interioranas, vamos a ver que los van a clasificar como un ruralismo. Pero veamos, antes de adentrarnos en la temática, el pensamiento social y la reflexión de este hombre, que no solamente es el que escribe, sino que es el hombre que habita la calle y que ha ido creando en los 500 años una visión de mundo. Una visión de mundo que tiene como sustento al hombre de esta parte del país. En una sociedad rural como la nuestra, agraria, en una sociedad del minifundio, de la pequeña propiedad, donde ha crecido ese hombre y donde se ha incoado estas expresiones que vamos a ver acá y que nosotros bautizamos como un humanismo encutarrado, porque no es cierto que ese hombre del campo eh, era una especie de ser que era incapaz de reflexionar sobre muchas cosas de la vida y de la muerte y de muchos otros aspectos. Eh, yo creo que siempre la genialidad de Porra, que es quizás el intelectual y el político más destacado, no solamente de la zona, este, la genialidad de Porras, que sienta un precedente importante en la reflexión, y esto lo hemos planteado varias veces en los programas que hemos tenido, cuando publica en el papel periódico ilustrado de Bogotá El Orejano, eh, eh, el hombre del campo, el hombre concretamente que habita la península. Y hay que entender cuáles son los elementos estructurales de la península para lograr comprender por qué este hombre, que Porra le llama el Orejano y que va a recibir diferentes epítetos, algunos muy cargados de aspectos negativos, a lo largo del tiempo. Ese hombre que surge
con una vida centrada en la tierra. Esto es un elemento importante. Para entender el humanismo encutarrado hay que entender el fundamento de la tierra. Eh, Porque para este hombre la tierra no solamente es un elemento de la producción, la tierra es su vida y está vinculada a ella y tiene una relación muy estrecha con ella al punto que va a determinar su forma de pensamiento, que va a estructurar lo que él piensa en torno a muchas cosas. Otro segundo elemento que nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo aquí es, aparte del aspecto agrario propiamente dicha, eh, el desarrollo de la actividad ligada al ganado vacuno, ligada a las vacas, en un mundo agrario naturalmente. Y un tercer elemento que hemos destacado para comprender ese pensamiento es indiscutiblemente el rol protagónico en la península de la religión católica. Esto ha creado un amasijo no solamente cultural, sino una visión de mundo impregnada de valores, que es lo que queremos destacar en este asunto, ¿no? Y para entender cómo ha evolucionado ese pensamiento, porque va a ser un pensamiento que en el fondo va a ser judeo-cristiano, por la influencia evidentemente del catolicismo como forma de pensamiento, eh, y va a estar como el catolicismo cargado de humanismo, cargado de tener al hombre como elemento central en el pensamiento. Eh, y esto va a ser así en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Si bien van a haber conflictos como en toda sociedad, eh, va a ser vital el hombre, va a ser vital la medida de las cosas eh, basadas en el ser humano. Un elemento importante de ese humanismo va a ser el respeto al ser humano, independientemente de trifulcas, independientemente de conflictos políticos desde el siglo XIX. En el fondo va a privar ese hombre y esos valores que son valores universales de respeto, que todavía impregna la sociedad peninsular, eh, pese a todas las transformaciones que nosotros podamos ver a lo largo del tiempo. El humanismo encutarrao eh, se resiste a dejar de ser lo que fue en los siglos anteriores. No obstante, toda la influencia que usted pueda eh, eh, tirarle encima a lo largo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el siglo XX en general, a lo largo de él, y naturalmente el siglo XXI. Eh, Detrás de eso va a haber una lucha soterrada en la formación de ese pensamiento cuando se introducen nuevas ideas, cuando la economía deja de ser más de tipo campesina y cuando la economía deja de ser más, comienza a constituirse más de tipo capitalista, más en términos de negocios y de cosas por el estilo. Eso va a ir poco a poco eh, transformando la visión original de este humanismo encutarrado al que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? E incluso decíamos hace un rato, ese humanismo va a ser visto como cosa de manuto, como cosa de gente ingenua, de gente que vive en los campos y que se contenta con una vida eh, contemplativa de la naturaleza, una especie de bucolismo, de ver la naturaleza y, y también hablaríamos en filosofía de una especie de panteísmo del hombre que habita esta zona, al menos en los siglos anteriores. Pero eso va a cambiar. Y el elemento central en el cambio de la visión del humanismo encutarrado de la península de Azuero
va a venir por el hecho de la integración de manera más fuerte a la economía nacional. Esto es un fenómeno que se va a acentuar en la primera mitad del siglo XX, eh, eh, también en la segunda mitad del siglo XIX. Ese es el periodo clave para entender muchas cosas en la península. Usted va a estudiar la península, entonces tiene que entender esos elementos que surgen allí, que en el fondo son un choque entre la tradicional economía campesina de la zona, con su ruralismo, un ruralismo aquí en el buen sentido de la palabra, y lo que viene después, porque la educación también, por un lado, va a liberar al hombre de la zona, le va a permitir tener otra visión del mundo, pero también le va a crear algunas rupturas con las ideas que él traía, sobre todo porque las cosas nuevas van a ir imponiéndose y no siempre estas novedades que se viven en la zona van a tener el valor que nosotros estamos planteando, porque vamos a tener la influencia de nuevas culturas, en el arribo de ideologías también en la ciudad capital, su incidencia sobre la península Azuero, ya que hemos visto cómo el liberalismo como sistema político es importante para entender el siglo XIX y todos los conflictos que se dieron. Vamos a ver cómo Porras va a ser, decíamos hace un rato, un elemento interesante, un intelectual de esta zona. Eh, Cuando uno busca para atrás de Porras, es difícil encontrar un intelectual de sus calibres aquí en la península. Eh, y eso no es casual, eso se debe a muchos factores. Y a partir del siglo XX, la segunda mitad, entonces las ideas del liberalismo que van a cambiar por filosofías de tipo neoliberales, eh, que van a tener una repercusión en la visión económica del hombre y en la visión política. Pero eh, dos elementos, dos personajes son claves para entender, digamos que son representativos del humanismo encutarrado del cual estamos hablando nosotros. Uno, Porra, que acabo de decir, y otro Zárate, Manuel Fernando Zárate. Estos dos soles de la península, como le hemos llamado en diversas ocasiones, eh, son dos canajaguas, para decirlo de alguna manera, dos cimas de la intelectualidad peninsular. Eh, y cada uno a su manera va a hacerse eco de ese hombre campesino, de ese hombre encutarrado, eh, y Zárate eh, desarrolla su pensamiento en ese sentido, en el sentido de ese hombre, porque cuando Zárate hace el trabajo, las investigaciones en Panamá, eh, sobre los aspectos vernáculos, sobre el folclore propiamente de esta zona, lo que está es preocupado por ese hombre, porque un poco Zárate es heredero de Porras y a ambos le duele porque tienen la visión intelectual para comprender lo que está pasando. Eso es lo que uno tiene que entender. Los dos son como una llamada de atención a la península y al país de lo que va a vivir este, este, este hombre que habita esta península. Eh, no olvidemos, para entender eso, hay que leer a estos dos grandes escritores y políticos en el buen sentido de la palabra. Eh, Porque ese mundo orejano, del cual hace referencia Porra, y Zárate, ese mundo orejano, esa argamasa surgida en 400 años de historia, y que tiene una expresión en el humanismo encutarrado, en el hombre, en el compadrazgo, en el buen sentido de la palabra, en la palabra bien empeñada, en el respeto al ser humano. Ese hombre de la falda del Canajagua, que cuando usted no creía en su palabra, se arrancaba un pelo de su barba y se lo entregaba en señal de hombría y de que su palabra valía. Esos valores, sí, no hay aquí una reflexión al estilo
de los grandes teóricos europeos, pero sí hay un hombre preocupado por él mismo. Sí es un hombre que traduce su filosofía de vida en, en leyendas. El hombre que se fue a rodar tierra. Siempre me llamó la atención eso. Ese relato del hombre que se fue a rodar tierra, que era muy característico aquí antaño, siempre había ese relato y que se volvía rico rodando tierra, que es un reflejo precisamente de los cambios socioeconómicos que se experimentaban en la península y que tenían su expresión en estas manifestaciones que a falta de otro nosotros podemos llamarle folclóricas, ¿no? Porque el folclore peninsular está lleno de la visión de este humanismo encutarrado, de este hombre que habita la península y que tenía un refranero extraordinario para reflejar su filosofía de vida, su respeto, su visión del trabajo, el trabajo como cosa que ennoblece. Hasta hace poco esa era la visión a su herencia del trabajo. Nadie le sacaba el cuerpo al trabajo, porque un hombre que se respetara trabajaba. Un hombre que se respetaba buscaba la manera de ganarse el pan desde épocas tempranas. Y eso se enseñaba, ¿no? Y que en los últimos tiempos también ha sido un poco mal interpretado por algunos códigos. Esa ética del trabajo es propia del humanismo encutarrado, de un ser humano que entendía que para poder ascender socialmente tenía que ser un buen trabajador, que no había otra manera de serlo que esta. Bueno, estamos hoy aquí viendo el tema del humanismo en Cutarrao, tratando de observar esto desde la óptica del hombre que habita la península. En este intento ya por 32 temas que llevamos desarrollando precisamente al hombre que habita esta península para tratar de comprenderlo, para tratar de entenderlo en sus esencias. Eso nos parece muy importante en esta época contemporánea de grandes transformaciones y que cuando no se entienden estas cosas, uno termina, como decía ese hombre de antaño, como una hojita que lleva el viento, ¿eh? Como una especie de vaivén de, de las ideologías y de las cosas y los últimos tiempos, vaivén de los políticos también. Ese es otro aspecto interesante. Yo quiero aprovechar aquí para hacerme eco a toda esta gente. Muchas gracias que nos siguen. A Rujama Muñoz, que dice que le encanta el humanismo en Cutarrao. A Mariceli Aymara García, saludos desde el Pavital, allá en el cruce a Sabana Grande. Joaquín Palma, también Aurora Fuente, Rubén Contreras, Rita Mercedes y otras personas que vamos a ir mencionando a lo largo del programa. El tema es el humanismo encutarrado. El tema es lo que ha pasado con el pensamiento. Ese hombre de la península estructura un pensamiento, no de manera sistemática, pero es un humanismo ligado a su vida, eh, que los que van a ser intelectuales en la península lo van a entender y van a tratar de reflejarlo. Va a ser una reflexión social de muchas cosas, ¿verdad? Eh, porque hasta en las epístolas, hasta en las cartas de los siglos anteriores, quedan reflejados esta visión de mundo, este humanismo campesino en Cutarrao, este humanismo orejano, eh, que ha sido tan importante para el país, que ha sido el sustento frente a fenómenos de penetración cultural. Porque este país, cuando vienen las influencias de los imperios, aparte del español, los que vienen después, Francia, Estados Unidos, China y demás, ¿qué saca frente a como valla de contención para eso?
saca su humanismo encutarrado, saca su visión de mundo, saca su orgullo de pueblo, su dignidad como ser humano, porque esa es otra cosa importante del humanismo encutarrado. El hombre tiene una concepción de dignidad, es un ser humano que se considera digno y que exige respeto para él y exige respeto para lo suyo, a tal punto que una ofensa a un miembro de la familia es una ofensa a toda la familia. Y en los siglos anteriores llevó eso a los extremos de, de muerte también, ¿ya? De luchas fratricidas muchas veces, que no debieron darse, pero que se dieron. Y que no podemos negar que eso ha sido así a lo largo del tiempo, ¿verdad? Un humanismo que implica fe y un humanismo que también va a significar el uso de la razón, que eso va a marcarse más adecuadamente. Cuando digo razón, me refiero a ciencia, me refiero a explicar las cosas, porque el hombre de antaño, su visión dependía, estaba impregnada muchas veces de fenómenos supersticiosos, a veces religiosos llevados al extremo. Por eso el liberalismo va a jugar un papel importante desde el siglo XIX con Pedro Goitía Meléndez en la década del 50 y las sublevaciones campesinas y esos conflictos que van a surgir eh, con algunos sacerdotes que a veces no eran muy bien representantes del humanismo religioso que pregonaba Jesús. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, esas ideas liberales que otra vez van a tener en porra su máximo representante y esas luchas sobre democracia, sobre liberalismo, de liberalismo de antaño, que va a tener en porra y otros. Nada más hay que leer las memorias de Porras sobre la Guerra de los 1000 días. ¿A dónde ocurre Porras para enfrentar después del desembarco allá en Burica? A Tonosí, a la península de Azuero. Y llega con unos cuantos y se retira con más de 500 personas que, que no están luchando muchas veces por un puesto, como sucede hoy día. ¿Ah? Están luchando por ideas que a lo mejor no las tienen bien claras sus ideologías, pero sienten que están del lado de la verdad, que están del lado de la razón. Ese es las diferentes, porque hay diferentes expresiones de ese humanismo encutarrado. Eh, y yo lo llamo encutarrado porque no hay vergüenza en serlo. No hay vergüenza. Esa es una lección de Porras con su orejano. Esa es una lección de Zárate. Eh, abierto al mundo, estudiando en otros países, pero siendo consecuente con lo que ellos son. Ese ese es otro aspecto interesante del siglo XX, cuando van a surgir más intelectuales y que van a comenzar a fortalecer como expresión del humanismo encutarrao la identidad cultural, que va a permear a toda la sociedad. Esto es muy importante. ¿Quiénes son los que, a quienes debemos la renovación positiva del humanismo encutarrado, de ese humanismo que era puramente campesino en los siglos XVIII, XIX, primera mitad, ¿verdad? Incluso se extiende hasta casi el final del siglo XIX? ¿Quiénes son los que van a hacer que eso cambie? Y cambie en un sentido positivo hasta los años, hasta la década del 70 aproximadamente del siglo XX.
óigame, hay un apóstol de la educación. ¿Cuánto se debe aquí a la visión humanista de los maestros? Por esa siembra de escuelas que realizan los liberales en los primeros 30 años, 20, 25 años del siglo XX. Esos educadores que van a estar en las escuelitas rurales y que ellos mismos van a hacer una visión, porque muchos de ellos van a nacer aquí y van a haber incluso educadores que van a venir de otras latitudes, pero van a ser una muestra viviente de lo que esos niños piensan para ellos, los varones o las mujeres con las maestras pulcramente vestidas, muy bien ataviadas, con buenos modales, con buenos gestos, con una educación centrada en valores, con una educación que también contenía artes industriales, que había que aprender a usar el serrucho en la escuela. Yo tuve la dicha, en la escuela Juana Bernaza de Guararé, recuerdo el maestro Merejo, a la maestra Rosa que atendía a las niñas, y, y que uno aprendía allí a combinar, a tener una visión a través de la educación un poco más intelectual del mundo, pero también en el trabajo manual. Esa combinación entre intelecto y trabajo manual que es exitosa en la historia de los eh, diversos países del mundo. Esto es importante tenerlo eh, y eso es lo que va a cambiar en sentido positivo. Eso se va a mantener realmente. Ese humanismo encutarrado ahora ya un poco ilustrado, un poco mejorado, eh, hasta los años 60 del siglo XX. Porque ese mundo va a cambiar. La construcción de la carretera de Porras, la llegada de los maestros, la llegada de las enfermeras, la llegada de los médicos, la construcción de casas diferentes a las de Quincha y tantas otras cosas que vienen con la carretera, construida por el doctor Belisario Porras en los años 20, ¿no? La llegada de extranjeros también, que van a traer otra visión de mundo y que van a mostrarle al hombre de la zona que se puede hacer otro tipo de comercio, los extranjeros, que hay otro mundo con otra gente, con otras costumbres. Lo que falló, lo que echó al traste, el lado positivo de el humanismo encutarrado, a mi juicio, fue la escuela. Una escuela que de los años 70 se volvió laica. Una escuela que se alejó de lo que ella era, de cuál era su rol. Y esas generaciones no comenzaron a formarse centrado en lo que ellos eran. Obviamente, si usted busca en la literatura, no va a encontrar por ningún lado algún texto que hable del humanismo encutarrado, pero si usted lee bien, está metido allí. Y sabe una expresión interesante de eso, la literatura regional. La literatura regional va a reflejar adecuadamente eh, esa sociedad. Y va a ser una literatura ruralista, nostálgica, ¿ah? Que le duele un poco lo que está pasando y que los diversos autores van a reflejarlo adecuadamente, porque es tiempo de cambio social y cultural. Es tiempo donde ese asuero rural comienza a evolucionar rápidamente, pero no es acompañado, esa es la verdad. Y yo trabajaba en la universidad, yo no me engaño. ¿Ah? No se ha hecho el trabajo adecuadamente
nos hemos contentado con mirar hacia afuera, pensando que de afuera va a venir la salvación del país. Yo no digo que no vengan cosas de afuera, pero ninguna sociedad del mundo ha funcionado nada más con lo que viene de afuera. Es una mezcla de las dos cosas. Y allí es donde perdimos, ¿verdad? Eh, allí donde comenzamos a perder humanismo y a tener una visión distinta de la que debiera ser. Yo miro en los tiempos actuales la política panameña y me da pena. Y no veo a corto plazo que alguien vaya a hacer un balance adecuado, este desbalance que hay en la nación. Pero bueno, yo decía que aquí hay que destacar la literatura, ese ruralismo que es tan importante. Está usted viendo Ágora de Azuero, estamos tratando el tema del humanismo en Cutarrao. El amigo Rolando Palma nos escribe y dice que el hecho que en Azuero no hay terratenientes es producto de un liberalismo y ese humanismo en Cutarrao. Claro que hay mucho de eso, ¿no? Pero eso está cambiando ya en la península. Solamente Minera Cerroquema tiene 15.000 hectáreas. Ni en el sueño más extraño de un habitante de esta península soñó nunca con tener 15.000 hectáreas para su uso. Eso es impresionante. Bernardino Aparicio, muchas gracias. A César Augusto Vega, Juan Eladio Aguilar Cedeño, José H. López Cano, Marianela Espino, Omar Chipsen Jiménez, Diógenes González, Joira Iturralde, Iván Alexis Martínez y otros que me escriben, Margot Pinilla, Juan Manuel Quintero, Adamaris Escobar, la distinguida profesora, eh, defensora de la cultura de Soná, nuestro saludo para ella, importante, a José Ezequiel Villarreal, Olga Díaz, Carmen Barahona, Rita Mercedes Rubén Contreras y muchos otros, Aurora Fuentes. El humanismo en Cutarrao es lo que estamos destruyendo o lo que nos están destruyendo o las dos cosas a la vez. Pero revise usted, decíamos, porque nos interesa aquí la literatura, porque si hay un sitio donde se puede hacer una lectura correcta de esto y como reflejo, no es casual, por ejemplo, que en 1930 un peceense escribiese unos cuadros costumbristas, publicados en Colón, la imprenta de Colón. José Huerta con Alma de Azuero. José Huerta y Alma de Azuero inician eso que se va a llamar que los intelectuales de la zona de tránsito, que vienen de París, de Londres, de capitales europeas o de grandes capitales latinoamericanos, no digo todos, pero algunos mirarán así con el rabo del ojo al hombre del campo y a esa gente que escribe del interior. Y bueno, le ponen una etiqueta a esa producción y la van a llamar ruralismo literario, que tiene su dejo de aspecto despectivo en eso, porque si hay uno rural, porque hay un urbano, y como la ciudad supuestamente mejor que el campo, entonces estos son una gente del campo que se contentan con hablar de la tepeza, ¿ah? Que se contentan con hablar de aspectos folclóricos. Es que ese hombre responde a su realidad. Es un intelectual que está ligado a su sociedad. No es un panameño que vive, pongamos por caso, en la ciudad de Panamá, añorando a París o Londres, o la universidad donde estudió. Yo creo que esa no es la idea. De ambos lados tienen valores. Pero en el siglo XX vamos a ver eso.
Incluso cuando Zárate lleva a la gente nuestra hasta a la Universidad de Panamá o en el Instituto Nacional primero, la gente, ¿qué hacen esos mejoraneros en Panamá? Pues, esa gente tocando mejorana, ¿ah? Esa gente del campo que vaya allá de Ñavaca, ese es su trabajo, ¿ah? No le encuentran sentido a eso. No entienden ese humanismo encutarrado que Zárate sí lo entendía bien y había estudiado en la Sorbona, por amor de Dios. Y venía de la capital, de las capitales europeas de la inteligencia. Como Porras venía de la capital bogotana, que era la Atenas de América en su época. Y lo que escribe es el Orejano, pues, en 1881. Bueno, y Huerta publica en 30, la década del 30, Alma Campesina. Antonio Moscoso, de allá de la austral y turística población de Pedací, refleja toda esa crisis en Buchí. Extraordinaria novela, lástima que no se ha vuelto a editar. Habría que tirar una segunda edición y que la lean los muchachos y los que no son tan muchachos en las escuelas. Y que la lean nuestros profesores universitarios, por amor de Dios. Que lean lo que ellos son. Transmitan un hombre de visión de mundo, pero transmitan la visión del hombre encutarrado. Porque visión de mundo sin hombre encutarrado es un problema. Y aquí están las consecuencias que estamos viviendo en el país. O cuando en la misma década del 60, José del C. Carmelo Saavedra publica esta novela que tengo aquí, Alma de Azuero. ¿Ah? Y coloqué, decía, estas tres publicaciones al lado de un sombrero pintado, del hombre encutarrado. Porque un poco ese es el resumen de lo que queremos decir, el resumen gráfico, ¿verdad? Ahora tenemos gente que sigue escribiendo sobre eso, pues. Sergio González Ruiz con sus 26 leyendas panameñas, allá por la década del 50, si mal no recuerdo, ¿verdad? O José María Núñez Quintero de Ocú, con sus cuentos famosos, Ocueño. Y podríamos hacer una larga lista de gente que escribe sobre la zona. En los años 70, 80, se va a producir un fenómeno interesante. Los autores de la zona añaden a ese hombre, a ese humanismo encutarrado, unas publicaciones ahora sí más centradas, más sistemáticas. Los años 70, 80, 90 y lo que va del siglo XXI. Nos vamos a encontrar con historiadores haciendo cosas interesantes, escudriñando el pasado de ese hombre encutarrado, estudiando lo que ese hombre ha sido, analizando los pueblos, tratando de ofrecerles símbolos en esta época de grandes transformaciones. Por eso la vez pasada hablábamos aquí de los íconos de la península. Por eso hablábamos de la bandera, hablábamos del Canajagua, hablábamos de los principales escritores. Porque ese humanismo no va a poder ser igual. Pero sí hay muchas cosas que rescatar, elementos universales. La lista de escritores de los últimos tiempos, casi todos tratan de combinar esas dos cosas. Porque cuando Óscar Velarde Batista, por ejemplo, escribe sobre las tablas, lo que está es brindándole a la gente la visión para que él entienda lo que era antes, comprenda lo que es hoy y se proyecte al futuro.
o cuando el chiteano, o peceense mejor, Alberto Arjona Osorio, rastrea los archivos parroquiales, o cuando el santeño Manuel Moreno Arosemena escudriña los archivos del Templo a San Atanasio, o cuando Leonidas Saavedra escribe esa extraordinaria novela del siglo XVIII. Espino Mensabe antes de Azuero, la naranja que está allí, color naranja. Amigos, hablamos de nuevos tiempos. Pese a todo, pese a eso que hemos estado hablando de un mejor rol que debería tener el sistema educativo, siempre hay gente que saca la cara por el sistema. Y me refiero a estos autores que podía mencionar a Melquiades Villarreal, podría mencionar a gente que se ha agitado en poesía, por ejemplo, ¿no? Y a muchos otros que sería largo enumerar, ¿ah? O los trabajos también que se están realizando últimamente, rescatando expresiones de ese hombre portador del humanismo encutarrado, con una filosofía detrás de él, con una visión de mundo por aquí, creo que de tener, no tengo a mano. Bueno, el punto es que, bueno, no lo tengo a mano por aquí, pero el punto es que estamos comenzando a leer más sobre nosotros y que eso debe impregnar el tejido social, como sucedió en décadas anteriores. El humanismo encutarrado es el tema de esta noche, del hombre que habita esta península. Rita Mercedes Solís, hago un paréntesis como es costumbre en este programa, Carmen Barahona, Ezequiel Villarreal Núñez, José Ezequiel, Juan Manuel Quintero, Margot Pinilla, Rolando Palma, ya lo mencionamos, Bernardino Aparicio, César Augusto Vega, Joene González, Carlos Acámbara Palomino, que nos sigue allá en Bellavista de Guararé, Ilka Samaniego, Euclides Muñoz, Nicole Ariel Moreno, Rebeca Batista, Elsa Barrio, Mr. Ciralón Alfonso, entre otros. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Juan Manuel Quintero, Rita Mercedes Solís, el profesor Barahona que nos escucha, a propósito Luis Barahona, que tiene varias publicaciones precisamente sobre rescatando esos aspectos que algunos despistados llamarían ruralismo. Creo que se siente orgulloso escribiendo sobre esas cosas, porque eso es lo que él es y es lo que nosotros somos. Adalberto Bisuetti, allá en Cahuilla de Chame, muchas gracias, siempre tan amable el amigo Adalberto Bisuetti, que está haciendo un trabajo también importante por esos lugares. Hay desafíos entonces, amigos, a esta hora. ¿Qué podríamos, otra cosa que podríamos aportar? Yo creo que este es el nudo gordiano del asunto. El nudo gordiano de la península es, vamos a echar al cesto de la basura el humanismo encutarrado porque queremos ser habitantes de otras latitudes. Creo que es un error. En lo personal pienso que tenemos que ser ágora, sí, estar abierto al mundo, pero también tenemos que ser totuma. Agarre usted la cultura que quiera y se desarrolla sobre la base de lo que es. Ejemplos de intelectuales también que reflejaron su realidad y la volvieron universal. Yo creo que esos desafíos están ahí presentes y para nosotros son importantes.
Hay que detener la deshumanización. Hay que hacer que ese hombre vuelva a tener la ternura que le caracterizó. Y cuando digo hombre me refiero a la mujer también, ¿no? No voy a entrar aquí en esos detalles de género, ¿ah? Eh, porque al final somos seres humanos. Eh, hay que detener esa deshumanización. Tenemos que apoyar la investigación para que el hombre de esta zona pueda leer más sobre él, pueda continuar leyendo sobre Europa y los clásicos griegos, y pueda leer sobre los otros países y las otras culturas, y pueda ser un ser universal, pero sin olvidar quién es él. Ese es el costo de dejar a un lado al humanismo encutarrado. Eh, Penoso. Y a veces nuestras universidades hasta pecan, que debieran ser la luz del llano, que debieran ser la antorcha de los campus. Y muchas veces nos alejamos de eso, ¿no? Eh, Soñando con la universidad del primer mundo. Claro que hay que ser buena universidad, pero el asunto es la inteligencia. Y para salvar a nuestra gente, y puedo decir al interior, a la república, lo que ustedes quieran, el asunto es espacio para la inteligencia, apoyo para la inteligencia, publicar muchas cosas de afuera y de adentro, que la gente nuestra pueda leerse y pueda reconocerse en lo que ha sido históricamente, en lo que es hoy y lo que él podría ser de cara al futuro. Eso es importante, ¿ah? eh, Rescatar el fondo y el fondo y la forma de lo que estamos haciendo. Eh, la sociedad, el hombre siempre con ese humanismo encutarrado, siempre fue festivo, pero no este jolgorio que hay hoy, que distan mucho de ser lo que eran las diversiones de antaño y que tiene a nuestros sectores juveniles locos, desorientados, y a veces algunos que no son tan juveniles nada. Eh, Fondo y forma de las cosas, abrirnos al mundo, aires de renovación, no nos vamos a oponer a esos cambios que son inevitables en el mundo. Eh, pero hay mucha sociedad en Europa y otras latitudes que están abiertos a los cambios, pero con un basamento de lo que ellos es. ¿Cuál es el basamento nuestro? El humanismo encutarrado. La sociedad y la cultura que floreció aquí y que tenía al hombre como objeto y sujeto de su desarrollo. El respeto al ciudadano, centrado en valores. Los valores se están diluyendo. Y con justa razón, encuentra uno en la zona, a veces gente un poco despistada, desorientada, porque ni tan siquiera le estamos dando a esos sectores de los tiempos contemporáneos lo que la sociedad antes de gente analfabeta les dio: dignidad, ética del trabajo, valores, visión de mundo, respeto para su cultura y para su gente. Este es el punto en el cual nosotros queríamos desarrollar en el día de hoy. Nos parece importante. ¿Ah? Agradezco a Mario Domínguez, a Irma Castillo, a William González, Jessica Marjore Cortés Santana, Digna Raquel Saavedra y muchos otros. El tema es el humanismo encutarrado que hemos desarrollado esta noche
que hemos intentado hacer unas pinceladas porque nos preocupa desde la óptica de nuestra profesión en la sociología observar lo que está aconteciendo en esta parte del país. Un compromiso de todos debiera estar centrado en ese humanismo encutarrado que es importante, porque podemos ser universales dentro de lo regional, o lo regional puede coexistir con lo universal y se retroalimentan. Cuando se separan, las sociedades se anquilosan. Cuando la gente comienza a crecer en sociedades que se avergüenzan de lo que son, entonces aquí están las consecuencias. Amigos, este es el tema de hoy. Les doy las gracias por haber estado con nosotros en el tema de hoy, humanismo encotarrado, una visión al pensamiento y al hombre de esta península.